Buenos días, un domingo más. Me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que en esta hora habéis escogido poder escuchar este mensaje de parte de Dios. Y como no, me gustaría hacer extensivo este saludo a todas aquellas personas que se encuentran afectadas y también las que se encuentran infectadas por el coronavirus. A todos ellos un cordial abrazo en la distancia, un cordial abrazo virtual y como no, un domingo más también queremos saludar a aquellas personas que están luchando en contra de este COVID-19. A todas aquellas personas que están exponiendo sus vidas para que nosotros podamos tener una garantía de que todo nos va a poder ir más o menos de un modo favorable. Y con todo, tanto a unos como a otros, a todos aquellos que podéis escuchar este mensaje, me gustaría deciros, como os venimos recordando las últimas semanas, que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, aunque ahora mismo nos cueste de ver que realmente Dios está teniendo el control de todo esto. La humanidad entera, y entre ella también nos encontramos los cristianos, sabemos que Dios, quizás el resto de la humanidad no, pero los cristianos sí, sabemos que Dios está teniendo el control de todo esto. Sabemos que Dios con este coronavirus incluso está siendo fiel. Pero a veces nos cuesta de entender esta fidelidad de Dios, nos cuesta a los hijos y las hijas de Dios, nos cuesta entender que Dios esté actuando en medio de este sufrimiento que todo el mundo está padeciendo. Pero también la palabra de Dios nos recuerda a aquellos que somos hijos e hijas de Dios, que Dios con todo esto nos está probando y está fortaleciendo nuestra fe. Y esta fe es fortalecida en medio del dolor y el sufrimiento que todas las personas en este mundo están atravesando esta pandemia, que somos toda la humanidad. Pero los cristianos vemos que en medio de esta pandemia hay muchas personas que están abandonando su vida en este mundo, que están terminando sus días de existencia aquí. Y estas personas, algunas de ellas pasan a una eternidad con Dios, pero un gran número de ellas también está pasando a una eternidad muy diferente. Está partiendo a una eternidad, valga la redundancia, de eterna condenación. Todas esas noticias que escuchamos, todo ese dolor que está a nuestro lado, hace que nos cueste ver, como decía al principio de este comentario, hace que nos cueste ver la fidelidad de Dios actuando en medio de esta situación tan, podemos decir, adversa. Pero permitirme leeros un texto de un teólogo llamado Arthur Pink, que dice lo siguiente: los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y suave voz. Los planes que acariciábamos han sido desbaratados, algunos amigos, los cuales confiábamos, nos han abandonado, alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado, nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. Encontramos que para el entendimiento carnal es difícil, mejor dicho, es imposible armonizar los reveses de la providencia con las gratas promesas de Dios. Esto decía Arthur Pink, y cuando las cosas no nos son favorables, cuando estamos en una situación en la que nada nos sale bien, en que las personas nos fallan, en que la salud no es todo lo buena que nosotros quisiéramos, en que la economía no es tan favorable a nosotros, Satanás nos pregunta: ¿dónde está ahora tu Dios? Ahora que estás enfermo, ahora que estás sin dinero, ahora que ves que la gente se está muriendo alrededor, ¿dónde está tu Dios? Pues ante los reveses que esta vida nos da, el diablo quiere que nuestra fe sea tambaleada, quiere que descartemos la idea de que Dios está teniendo el control de todo. Y sin duda, este providente e indeseable revés del coronavirus está haciendo que se nos haga difícil ver en medio del sufrimiento que Dios está siendo providente para con la humanidad. Pero ciertamente esto es así. Y los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, aquellos que decimos amar a Dios, que decimos estudiar su palabra, que decimos obedecer su palabra, o que por lo menos intentamos estudiar y obedecer su palabra, aunque en ocasiones no todo lo que debiéramos, sabemos que Dios
nos ha prometido que estamos libres del pecado y que estamos libres de la condenación. También nos ha prometido que vamos a ser participantes de los sufrimientos del Señor Jesucristo y también, lo que es lo mejor, vamos a ser participantes de esa vida eterna que Cristo ganó por nosotros en los méritos que Él hizo en la cruz del Calvario a su favor, por el gran amor con el cual amó al pecador. Ahí vemos también reflejado el amor de Dios hacia nosotros. Ahí vemos también reflejada la fidelidad de Dios hacia nosotros. Los cristianos tenemos la certeza de que Dios, en su eterna fidelidad, no va a permitir que ninguno de nosotros, aquellos que nos llamamos sus hijos, vayamos a tener que pasar por algún sufrimiento, por algún dolor, más allá de lo que seamos capaces de soportar. Aunque individualmente, en lo personal, cuando estamos atravesando el dolor, nos parece que ya no podamos más. Aunque el sufrimiento nos lleve incluso a perder nuestra vida en este mundo. Con todo, Dios está siendo fiel. Nuestro Dios, el único y sabio Dios, el Dios de la Biblia, nos habla de su fidelidad y de su misericordia, la cual es tanto para salvación como lo es para juicio. Tanto es para premio como para castigo. Dios es igual de fiel cuando nos da algo que cuando nos lo quita. Y los cristianos debiéramos descansar, y las cristianas debiéramos descansar en esta fidelidad de Dios. Fidelidad que no nos acompaña solamente cuando pasamos por momentos buenos, aquellos que nos gustan y nos son agradables, sino una fidelidad que también nos acompaña cuando estamos pasando malos momentos, aquellos que no nos gustan o aquellos que no podemos comprender por qué suceden de esa forma, incluso en aquellos que nos causan dolor. Pues nuestro Dios, nuestro buen Dios, como ese buen Padre que es fiel y amoroso para con nosotros. Y lo es en cuanto al favor y también lo es en cuanto a la disciplina hacia sus hijos y sus hijas. La Biblia nos recuerda lo siguiente en palabras del apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, capítulo 12, los versículos del 5 al 8, podemos leer lo siguiente. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas personas en este mundo, un gran número de ellas están pasando por sufrimientos sin Dios. Y para esas personas el sufrimiento es un sinsentido, es una cosa que no tiene razón de ser. Pero como ya dijimos la semana anterior y tal vez en alguna semana también en estas últimas reflexiones durante este tiempo de confinamiento, los cristianos no es que nos consideremos masoquistas ni muchísimo menos, pero aceptamos de buen grado todas las circunstancias que Dios nos permita pasar en este mundo, incluso los sufrimientos, porque sabemos que todo ello es permitido por Dios con un propósito de bien en nuestras vidas. Una gran parte de esos sufrimientos, de esos padecimientos que tenemos que pasar en nuestra vida son para que nuestra fe sea fortalecida, pero también hay una parte de esos sufrimientos que son consecuencia de una disciplina divina. Y esos sufrimientos nos cuesta más de sobrellevar. ¿A quién le gusta que le regañen? ¿A quién le gusta que lo castiguen? ¿A quién le gusta que lo azoten? Pero cuando ese regaño, ese azote, esa disciplina viene de parte de Dios, de ese Dios que es nuestro buen Padre, que es nuestro Padre bueno y que todo lo hace para nuestro bien, entonces descansamos, porque sabemos que Dios nos está tratando verdaderamente como a hijos e hijas suyos. El Señor, al que ama disciplina, hemos leído, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A todo esto, ¿qué podemos decir ante el sufrimiento?
Gracias, Señor, porque no soy un bastardo ante tus ojos, sino que tú me consideras tu hijo. Gracias, Señor, porque en esta dificultad tú no estás solamente disciplinándome, sino que me estás dando una lección y estás moldeando mi vida y además estás fortaleciendo mi fe. Gracias, Señor, porque me has amado de tal modo que no vas a permitir que ninguno de los sufrimientos que yo tenga que pasar en esta vida, mientras que esté en este mundo, sea un sinsentido y que sea un sufrimiento en vano. En todo hay un propósito de tu parte, un propósito de bien para mi vida. Gracias, Señor. Dios quiere que recordemos que su fidelidad no se basa en nuestra procedencia, no se basa en nuestra valía, que ni siquiera es por el hecho de que nosotros le seamos fieles, no es por ninguna cualidad que en nosotros pueda haber. La fidelidad de Dios es simplemente porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios se basa en que Dios es fiel. Y ese Dios que es fiel es inmutable. Y como inmutable que es Dios, inmutable es su fidelidad. Inmutable es su promesa. Inmutable es su justicia. Inmutable es su verdad. Y todo, su verdad, su inmutabilidad, su fidelidad es por amor a sus hijos e hijas. Ese amor que Él siente por nosotros. Y así que en nuestra meditación, en el día de hoy, me gustaría que pudiésemos descansar en que en medio de todas las situaciones Dios continúa siendo fiel. Vamos a tener dos lecturas en la Biblia, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento. La primera la encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Y está hablando de la elección de su pueblo, y dice el Señor: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres, por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Dios es fiel. Leemos en la carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, y nos dice así la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cada vez que llegamos a la palabra de Dios, vemos la fidelidad de Dios. Vemos su misericordia actuando sobre nosotros y nosotras. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la fidelidad de Dios comienza ya en el momento de nuestra elección para salvación. Pues si Dios nos escogió, como hemos visto en el Deuteronomio, no es porque fuéramos los mejores, no es porque fuéramos los más dotados, sino que Él no nos escogió por nada que pudiera haber visto en nosotros. Si nos escogió precisamente es porque para este mundo tú y yo éramos insignificantes, éramos personas de poca valía. Nos escogió por su fidelidad, por fidelidad a su promesa con nuestros antepasados en la fe. Si nos escogió es para que tú y yo no fuésemos ya más esclavos del pecado, y todo por su fidelidad, fidelidad al pacto que en la eternidad hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en favor de todas las personas que a lo largo de la historia de la humanidad se arrepienten de su pecado, piden perdón a Dios, reconocen la obra del Señor Jesucristo como el único medio de reconciliación y restablecimiento de esa relación con Dios, y que además se esfuerzan en guardar
sus mandamientos. Ese pacto fue sellado en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. En ese acto de la reconciliación, esa es la firma del pacto de la reconciliación entre Dios y los hombres, el cual pacto fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Decimos pues que la obra de la expiación del Señor Jesucristo, que en la obra de la expiación del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos es imputada su santidad y nos hace que Dios nos vea como sus hijos e hijas. Pues ahora hemos sido lavados y renovados y regenerados en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Ahora la obra del Señor nos ha santificado delante de la santidad de Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Dios nos acepta porque ahora nos ve como a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ya podemos dirigirnos a Dios con la certeza de que Él nos ha hecho sus herederos y herederas y nos ha dado una nueva esperanza, una esperanza de vida eterna. Y sabemos que esa esperanza va a ser cumplida porque Dios es fiel. Así que, según la lectura que hemos hecho en el libro del Deuteronomio, podríamos decir que cualquier persona que crea, que diga amar y obedecer al Señor Jesucristo es salvo. Leíamos en Deuteronomio 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, a los que le guardan y a los que guardan, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Cualquiera que diga creer en Dios será salvo. Cualquiera que diga que ama a Dios será salvo. Cualquiera que obedezca los 10 mandamientos será salvo. La misma Biblia nos dice que no es suficiente con creer. No basta con decir que se cree. Santiago, capítulo 2, versículo 19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. No basta con decir que crees para ser salvo. No todas aquellas personas que digan sí, yo creo, serán salvos. Creer implica, sin duda alguna, implica obedecer. Creer y amar a Dios implica obedecer a Dios. En palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, podemos leer lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No todas aquellas personas que dicen obedecer los mandamientos serán salvos. No todas aquellas personas que dicen si yo no robo, yo no mato, yo no hago daño, yo no defraudo. A estos les decimos que nadie es capaz de cumplir al 100% los mandamientos de Dios. Y cuando decimos los mandamientos de Dios no nos referimos a los 10 mandamientos que son los más conocidos, sino a los más de 600 mandamientos que en la Biblia Dios dejó escrito para que su pueblo lo obedeciera. Y los hijos e hijas de Dios somos el pueblo de Dios. No se trata de obedecer de un modo parcial, sino que nuestra obediencia tiene que ser total y absoluta. Pero haciendo un autoexamen y siendo honestos, tenemos que declarar que por mucho que nos esforcemos, siempre nos va a quedar algo de la ley de Dios por cumplir. Pero eso no debe eximirnos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de tomar todas las decisiones en nuestra vida conforme a lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Ya no es más lo que nosotros pensamos, sino es lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Ya no es más lo que nosotros deseamos, sino que es lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Ahora nuestras decisiones deben ser tomadas conforme a la palabra de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, podemos leer así: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y guardar la palabra de Dios no supone ir a una librería, comprar una Biblia en un estuche bonito, y coger ese estuche y guardarlo a buen recaudo en algún lugar seguro para que ni se manche ni se arrugue. Obedecer, guardar la palabra de Dios implica obedecerla. Guardar la palabra de Dios
implica hacer el esfuerzo máximo para que todas nuestras actitudes sean conformes al corazón de Dios. Obedecer la palabra de Dios es creer que todo lo que está escrito en ella, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es palabra de Dios inmutable y buena para su pueblo y digna de ser obedecida. Y si aceptamos la palabra de Dios como la máxima en nuestras vidas, estaremos demostrando que realmente somos hijos e hijas de Dios y que su Santo Espíritu ha hecho morada en nuestro ser. Mateo capítulo 7, versículo 21, una frase muy conocida, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con creer en Dios, no basta con decir que sabemos que Dios existe, sino que hay que obedecerle, hay que hacer aquello que Dios quiere que hagamos. No basta con decir que se es cristiano, no basta, hay que serlo. Por eso acostumbro a decir desde el púlpito de nuestra congregación a todas aquellas personas que nos visitan y que dicen ser cristianos, les digo, examinemos bien nuestras vidas. No vaya a ser que creyendo ser no seamos y que el día que cerremos nuestros ojos a esta vida la abramos en un lugar muy distinto al cual esperábamos encontrarnos. Pero nos hemos planteado en esta reflexión ver la fidelidad de Dios. ¿Y qué mejor forma de ver que Dios es fiel que viendo lo que Él mismo nos dice o nos ha dejado escrito en su palabra? Que no sea yo, sino que sea la palabra de Dios la que nos convenza de nuestra comunión con Dios, que nos convenza de que nuestra fidelidad hacia Dios no es tanto por nosotros, sino que es por causa de la fidelidad que Él tiene hacia nosotros. Y para ello, qué mejor que compartir unos pasajes de la Escritura en los cuales vamos a estar viendo cómo Dios siempre, ante cualquier circunstancia, es fiel. Empezamos por la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos 11 al 13, y nos dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, dice Timoteo. Pedro negó al Señor. Tomás dudó que el Señor hubiera resucitado aun estando frente a Él. Y los cristianos y cristianas a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido y vamos a tener dudas. Vamos a tener momentos de flaqueza. Vamos a tener momentos de incertidumbre. Pero una cosa es cierta: si somos de Cristo, si hemos muerto con Cristo a una nueva vida, la que Él nos ha dado en la cruz, nuestros sufrimientos van a ser una garantía de que nuestra fe está siendo probada. Nuestros sufrimientos van a ser una garantía de que igual que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y experimentaremos su fidelidad por muy duro, por muy grave, por muy desagradable que pueda ser la circunstancia que estemos viviendo. Porque confesaremos con nuestra boca que el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Pero hemos de confesarlo con nuestra boca, con nuestro pensamiento y con nuestros hechos. Pero cuantísimas veces nuestros pensamientos, nuestros hechos y todas las cosas distan mucho de lo que debiéramos ser como cristianos. Pero aún y así, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Uno de los escritores de los Salmos, Etán, comienza el Salmo 89 alabando la misericordia y la fidelidad de Dios. Y quiere que lo que Él ha experimentado, los demás lo sepamos. Y por eso lo deja escrito. También recuerda el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7. Etán en este salmo quiere dejar constancia de que la misericordia de Dios, sus maravillas, su generosidad y su fidelidad son para su pueblo escogido. Y dice el salmista en el versículo 8 del Salmo 89, Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor.
Tu fidelidad te rodea. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay otro como Él. Nunca vamos a ver ninguna fidelidad como la que Dios tiene hacia nosotros. Nunca vamos a experimentar una fidelidad como la que Dios está teniendo por nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, incluso en los momentos más duros, incluso en los momentos más dolorosos, Dios es fiel y Dios ha prometido estar acompañándonos en esos momentos y ha prometido que va a estar con nosotros, con sus hijos e hijas, todos los días hasta el fin del mundo. Y porque Dios lo prometió, sin duda que así va a ser, porque Dios es inmutable y Dios tiene una sola palabra. En este Salmo 89, versículos 31-34 dice: si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus maldades. Dios también es fiel para ejecutar su castigo. Continúa el Salmo 33, el versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad, no olvidaré mi pacto, ni lo mudaré, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios es fiel a pesar de lo que tú y yo podamos hacer. Dios es fiel a pesar de lo que tú y yo podamos decir o pensar. Su fidelidad es tanto para misericordia como para juicio, tanto para premio como para castigo. De modo que cualquier situación que podamos estar atravesando, sea prevista o imprevista, sea favorable o adversa, Dios está con nosotros pasando esa situación conforme a su fidelidad. Otro salmista, David, en el Salmo 36, ora al Señor y describe el contraste que hay entre el ser humano y Dios, describe el contraste que hay entre el pecador impenitente y la santidad de Dios, aquel Dios que no tiene más en cuenta nuestro pecado. Y David observa de que a pesar de que los hombres y las mujeres seamos infieles, Dios continúa siendo fiel. Dios extiende su misericordia sobre aquellas personas a quienes les da la facultad de arrepentirse y de volverse a Él. No es la persona que se quiera volver, sino es la persona que Dios vuelve hacia Él. A pesar de lo que pudiéramos haber sido, a pesar de que pudiéramos haber sido los peores de los peores que hayan pisado en este mundo. El salmista dice en el versículo 5 del Salmo 36, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Por mucho que hayamos podido ser cada uno de nosotros en nuestra vida, en los 4 versículos que preceden a este versículo 5, David muestra la maldad de los impíos. Pero por mucho que nosotros podamos haber hecho, si realmente nos hemos arrepentido, si realmente hemos pedido un perdón sincero y de corazón a Dios por todas aquellas cosas, si hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo como el único medio de remisión de nuestra culpa, la misericordia, el favor y la fidelidad de Dios nos van a alcanzar. De manera que esa fidelidad ya no será para dar el castigo que merecíamos, sino que conforme a su fidelidad no vamos a recibir ese castigo que realmente merecíamos. Vamos a ser merecedores de un favor divino, el cual, si nos examinamos, veremos que nosotros no somos merecedores de él, pero en los méritos del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, hemos alcanzado ese favor. Hay otro salmo, el salmo más largo de la Biblia, el salmo número 119, donde vemos que David recuerda que él es una creación de Dios, escribe de su puño y letra, tus manos me hicieron. Recuerda también que nadie puede entender a Dios si Dios no se le manifiesta. Por eso también escribe David, hazme entender. Y a quien Dios se le manifiesta, a aquella persona que recibe la revelación de Dios, le son enseñados sus mandamientos y tiene el afán y el deseo de cumplirlos. En el Salmo, en el versículo 74, David declara que todas aquellas personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios son de bendición para los demás y por hecho también para el pueblo de Dios. En el Salmo 119, los versículos del 73 al 76 nos dicen lo siguiente.
Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé. Vuelvo a empezar. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Una vez más, y en esta ocasión en palabras de David, vemos como Dios es piadoso y fiel para con su pueblo, aún y en medio de las aflicciones que el pueblo tenga que pasar. En el versículo 75, tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero así como Dios es justo en medio de la aflicción, también lo es justo y de un modo misericordioso, concediéndonos en medio de cualquier situación adversa, poder recibir la consolación que Él nos ha prometido. En Hebreos 10, después de recordarnos que nosotros debemos abandonar el pecado, del mismo modo que Dios nos ha olvidado nuestro pecado, nosotros debiéramos olvidar nuestro deseo de pecar. Y en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 23, nos dice: así que, hermanos, ahora, una vez limpios, una vez que Dios ha perdonado nuestro pecado, una vez que hemos sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, así que, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena confianza de certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más, todo el favor de Dios nos alcanza por la fidelidad de Dios. Ahora, aquellas personas que estamos en Cristo tenemos plena libertad para llegar a la misma presencia de Dios por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Podemos acceder al lugar santísimo, aquel lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Hoy tú y yo, que somos hijos e hijas de Dios, podemos acceder, pues ya no hay velo ninguno, ya no hay ningún obstáculo, ya no hay ningún impedimento entre Dios y nosotros. Ahora nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y Él ha derribado ese velo que había entre Dios y nosotros. Ahora Él, el Señor Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, es quien intercede ante Dios por sus hijos e hijas. No hay más intercesores, no hay más caminos, no hay más opciones. Dios, en la persona de su Hijo, es el único que puede actuar, que puede interceder ante la santidad de Dios por nosotros. El versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es quien es fiel, y por eso nuestra esperanza no va a fluctuar. La razón por la que nos podemos mantener firmes en nuestra fe, la razón por la que no nos apartamos del lado de Dios, es porque nuestra confianza ha sido puesta en el Señor Jesucristo, y fiel es el que prometió, y porque Él es fiel es que nunca nos apartaremos. Si alguien se aparta de Dios es porque la fidelidad de Dios nunca ha estado con él. Si alguien se aparta de un modo definitivo. Yo no digo que los cristianos, por alguna circunstancia de la vida, no puedan tener un momento de flaqueza, de debilidad o de apartamiento, pero el que es de Dios tiene que volver a sus caminos. Y los cristianos y las cristianas descansamos en la salvación. Y lo hacemos en la fidelidad que Dios ha mostrado por nosotros. Una fidelidad que es inmutable del mismo modo que nuestro Dios es inmutable. Y como que Dios nunca va a cambiar, su fidelidad nunca nos va a faltar, porque es eterna del mismo modo que nuestro Dios es eterno. ¿Cómo podríamos concluir nuestra reflexión en esta mañana? Hay más versículos que os los dejo como tareas en Lamentaciones 3, del 21 al 23,
en Romanos 5, del 8 al 11, en 1 Tesalonicenses 5, 24, fiel es el que os llama, y hay muchos más textos en la Biblia, pero os dejo que vosotros mismos comprobéis a través de la palabra de Dios que Dios es fiel. Y como decía, ¿cómo podemos concluir nuestra reflexión en esta mañana? La fidelidad de Dios, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no se sustenta en lo fieles que tú y yo podamos ser a Dios. Tampoco se sustenta en ninguna cualidad que Dios pueda haber visto en nosotros. La fidelidad de Dios se basa en su inmutabilidad, en su promesa, en su justicia, en su verdad y en ese amor que Él tiene hacia el pecador que se arrepiente. Y así como Dios es eterno, eterna es también su fidelidad. Como escribió el guionista de la película Dios no está muerto, Dios es bueno en todo el tiempo, en todo tiempo Dios es bueno. La Biblia nos habla de un siervo justo del Señor, un siervo al cual el Señor consideró justo, y escribe un libro sobre él. Este siervo es Job, y este siervo, un siervo fiel, un siervo justo delante de los ojos del Señor, perdió sus hijos y sus hijas, 7 varones y 3 mujeres. Perdió sus siervos, perdió su ganado, perdió incluso sus bienes materiales. Se vio afectado en su salud. No perdió a su esposa, aunque ciertamente ella sí le recriminó el estado en el cual se encontraba. Incluso la reputación de Job fue puesta en duda. Aquellos amigos que le visitaron le decían: algo habrás hecho para que Dios te trate así. Pero cuando Job recibe esa noticia adversa, en la cual habían fallecido sus hijos, sus sirvientes, su ganado, Job dice lo siguiente, y Dios lo deja reflejado en su palabra en este libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, versículo 23, 22, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Seguramente Job, en medio de la prueba que estaba sufriendo, su fe se tambaleó. Seguramente Job en su interior se sentía turbado. Seguramente Job se sentía inquieto, pero él sabía que la fidelidad de Dios le estaba acompañando incluso en medio de aquel juicio o aquel acto que Dios estaba permitiendo sobre su persona. Que Dios era justo en su juicio para dar y para quitar. Que igual que Dios se lo había dado, se lo puede quitar todo. Dios es justo en lo bueno, en lo malo. Dios es justo en lo comprensible, en lo incomprensible. Y tanto fue así que Dios permite que Job, cuando termine de escribir su libro, diga lo siguiente. Capítulo 42, versículos del 2 al 6. Yo reconozco, Señor, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el falto de entendimiento que oscurece el consejo? Así hablaba yo, dice Job. Y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job sintió la fidelidad de Dios en todo momento y al final de la prueba vio como Dios le había acompañado en todo momento. De oídas te había oído, pero en esta prueba mis ojos te han visto. ¿Estás siendo probado? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Te falta la salud? ¿Te ha fallado la economía? ¿Estás pasando el trance de una pérdida importante en tu vida? Con todo, puedes ver la fidelidad de Dios obrando en tu vida. Haz como hizo el buen siervo Job. Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y además dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da y Dios nos quita conforme a su fidelidad. Última lectura bíblica para concluir nuestra reflexión de hoy. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Decíamos al principio de esta reflexión que muchas personas están padeciendo y para ellos el sufrimiento está siendo un sinsentido. Dijimos también que muchas personas han perdido su vida en este mundo y han ido a un futuro eterno de condenación por no encomendar sus caminos al Creador. Mientras que tenemos vida, es el momento de encomendar nuestras vidas a Dios. En la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en lo bueno y en lo malo. En todo debemos encomendar nuestras vidas a Dios, sabiendo que Él está siendo fiel. Y ahora sí me gustaría ya terminar, y me gustaría terminar tomándome la licencia de modificar una palabra en la frase cinematográfica que os he compartido anteriormente de la película Dios es bueno. Y me gustaría que leyéramos esta frase cambiando la palabra bueno por la palabra fiel. Y si la leyéramos así, la lectura sería la siguiente. Dios es fiel en todo el tiempo, Dios es fiel todo el tiempo Dios es fiel. En esta pandemia que estamos atravesando, en este coronavirus que nos está afectando la salud, que nos está haciendo perder seres queridos, en este coronavirus que está llevando tantísimas vidas en este mundo, Dios está siendo fiel. Es el tiempo de Dios. Acude a Dios, pon tu vida en orden delante de Él y podrás experimentar la fidelidad de Dios actuando en tu vida. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que Dios nos bendiga.